Bueno, estamos en Arévalo. Hay que agradecer al alcalde, al senador y al concejal que nos hayan recibido aquí delante del ayuntamiento en un día espléndido, aunque la noche ha sido dura, muy dura, con mucha niebla casi desde Zamora, pero estamos aquí después de 3 días de muy duro trabajo, de un recorrido de casi 400 kilómetros desde Orense. Salimos el miércoles a relevos. Quiero aprovechar también este momento para agradecer a mis compañeros, a todos y a todas, la labor que están haciendo y el trabajo ingente que estamos haciendo caminando con unas condiciones adversas, y recordar que estamos aquí porque vamos camino de Madrid a visibilizar una situación que estamos viviendo en la provincia de Orense que no es normal en pleno siglo XXI. En Orense estamos, la Diputación está gobernada por el Partido Popular, con su presidente Manuel Baltar al frente, y el reparto de fondos que se está haciendo en la Diputación de Orense es un reparto que no es nada equitativo, es un reparto incluso, diría yo, obsceno, porque lo que se está haciendo es muy injusto con los ayuntamientos que no son del propio Partido Popular. 90.000 orensanos y orensanas que son gobernados por el Partido Socialista están recibiendo 1 de cada 10 euros que la Diputación destina a subvenciones, y el resto, los 9 restantes de los 10, los recibe los ayuntamientos del Partido Popular, cuando todos estamos en la misma provincia y en las mismas condiciones. Nosotros lo que queremos es que en algún sitio, en alguna instancia, se tome en consideración esto que estamos denunciando, esto que estamos pretendiendo visibilizar, para que ese reparto sea equitativo, que sea en base a unos criterios objetivos: población, superficie, índices de envejecimiento, en fin, lo que corresponda, igual que se esté haciendo en el resto de las diputaciones de Galicia, en Coruña, en Lugo y en Pontevedra, donde allí el reparto es justo y es equitativo, y por lo tanto eso es lo que queremos y eso es lo que pretendemos conseguir con este viaje. Vale. Buenos días a todas y a todos, encantados de recibiros aquí. Nos gustaría recibiros porque veníais a visitar Arévalo, no porque tengáis que andar para pedir unos derechos que todo el mundo sabe que tienen en sus poblaciones, y que es injusto que el 50%, el 90%, 90.000 habitantes de la provincia de Orense no tengan las mismas condiciones que los otros 90.000. Si hay que repartir el pan, se reparte a la mitad para cada uno, y eso no cabe duda que en el siglo que estamos, que ocurran estas circunstancias, parece que son de la época feudal, y esa época ya pasó hace años, y nosotros aquí en el Ayuntamiento de Arévalo estamos en contra de eso, y creo que hacéis bien en pedir vuestros derechos porque los tenéis, y que tenéis que defender a todos aquellos a los que os han votado y os representáis, que son muchos, y estoy seguro que esto que estáis haciendo sabrán valorar el esfuerzo. Nosotros os lo valoramos, os agradecemos que hayáis pasado por nuestra ciudad, os invitamos a que vengáis, pero tranquilamente y relajadamente, y vuelvo a lo mismo, por nuestra parte tienen el apoyo para conseguir lo que no tendríais que estar pidiendo, porque eso es obligatorio darlo. Nada más. Gracias. Cuando tú digas. Ya. Bueno, bienvenidos a todos a la provincia de Ávila. Es para nosotros una satisfacción recibiros, pero es una satisfacción que tiene una parte muy negativa, y es que nos gusta recibir a la gente cuando viene a disfrutar de nuestra provincia y no cuando viene a reivindicar. Pero la reivindicación, cuando es justa, como es en este caso, siempre tendréis el apoyo de todo el Partido Socialista en la provincia de Ávila. Es cierto y es necesario que tiene que haber un criterio objetivo en el reparto de todos los fondos y en todas las instituciones. Por eso estoy convencido que lo que estáis planteando lo vais a conseguir sin ningún género de duda, y que el objetivo pasa por eso, porque todos los hombres y todas las mujeres de este país valgan lo mismo, estén donde estén o residan donde residan. Daros de nuevo el agradecimiento por haber venido aquí, y animaros a conseguir, y que nosotros también apoyaremos, que en la Diputación de Ávila también tenemos nuestras cosas para que se cumpla en todas las diputaciones. Nada más, muchas gracias a todos.